Y otra vez, y lo vuelvo a decir para la población, durante una epidemia como esta, en donde tenemos además 50%, como lo relatamos anoche y hoy en la mañana, de personas con este síndrome positivas al virus SARS-CoV-2, cuando se hace la prueba de laboratorio, debemos asumir que toda neumonitis, toda neumonía típica es COVID, a menos que se muestre lo contrario. Y aún así puede ocurrir que, dada la forma abrupta, rápida, acelerada en que se presenta la enfermedad, la persona no tenga la oportunidad, o el equipo médico la oportunidad, de tomarle una muestra para diagnóstico. Hemos dicho, está en el lineamiento de vigilancia epidemiológica, que a pesar de que se pierda a la persona, es válido, es útil tomarle todavía una muestra de las secreciones respiratorias de nariz y faringe para hacer el diagnóstico. Pero desde luego puede ocurrir que la persona fallezca en su domicilio o que sencillamente por cualquier razón no se le alcanzó a tomar la prueba. Se debe tomar la prueba. Se debe tomar la muestra para hacer la prueba. Pero si esto no ocurre, existe un tercer mecanismo que es el dictamen médico. De verdad que es como para ahorcarlo. Ha insistido tanto en que no es necesario las pruebas, ¿sí? Las han detenido porque no quieren que entren las pruebas a México. Y ahora ya cambió el discurso. ¿Por qué? Porque los empiezan a rebasar los números. Y entonces, dice él, es que ahora sí es muy importante, aunque incluso ya se murió, hay que hacerle la prueba. ¿No sería mejor al revés? En lugar de una persona que manifiesta tener síntomas, ¿no sería mejor tener una brigada para decirle, no se preocupe, van a irle a hacer una prueba incluso a su casa? Y dice, por la razón que sea y que no dio tiempo. Pues si no es un infarto fulminante, no es como de que me acabo de sentir mal y ya no llegué al hospital. Sí es una enfermedad, y lo han explicado diferentes neumólogos, diferentes epidemiólogos en el mundo, sí lo han explicado y lo han dicho, que de repente se disparan los síntomas y en poco tiempo puede fallecer. Pero no es un infarto fulminante, ¿sí? Si no les da tiempo, es precisamente porque ese señor al que ustedes acaban de ver, es el que ha insistido en que no es tan importante hacer las pruebas. Pero ahora, pues así como quien no quiere la cosa, es el clásico que ya hizo su gracia y va viendo cómo suavecito, va platicando, va suavizando las cosas hasta que dice, pues la neta sí lo hice. ¿Sí? Pero como que piensa que así es menos grave su necedad. Porque estúpido no es un tipo preparado. ¿Sí? Pero una cosa es ser preparado y otra cosa es la necedad. Y yo creo que por eso hay tanta identidad con el presidente, porque sí tienen esa misma característica. Son necios a más no poder. Ya lo citábamos el día de ayer con el caso de los cubrebocas. No es necesario utilizar el cubrebocas. Y dice uno, bueno, pues si es el epidemiólogo, algo ha de saber, ¿sí? Debe tener es un experto. Como dice López Obrador, nuestro grupo de científicos. Yo me imagino que en Corea, que en China, que en Italia, que en España, ¿sí? Lugares en donde se utiliza de manera obligatoria, junto con otros países también europeos, de Europa Occidental ya son muchos los que lo han convertido en un tema obligatorio, el uso de la mascarilla cubrebocas en zonas públicas, ¿sí? Y en los Estados Unidos pues van para allá. En algunos estados ya lo han determinado como tal. Y acá el señor dice que no. Ha de ser más chingón que todos los científicos de esos países, en donde, por cierto, Corea ya controló, China ya controló. No digo que la hayan terminado, eso no se va a acabar, pero sí entraron en una fase de cierto o de mucho mayor control. Y para allá van también en Europa, que además arrancaron tarde. Se durmieron muchos de ellos y la misma Organización Mundial de la Salud lo ha dicho. Y este señor, en su necedad, no, y no, y no. Oiga, ¿y si hacemos pruebas? No, y no, y no. Y les voy a decir una cosa. La Universidad de Harvard
Ayer platicábamos un poco de eso y hoy les doy más datos. La Universidad de Harvard, por ejemplo, que pues evidentemente es una de las universidades más reconocidas en el mundo, con médicos, con científicos, con investigadores, de lo más relevante del mundo, ¿sí? Hay muchísimos investigadores en el mundo entero que están buscando la posibilidad de ingresar a hacer un posgrado, algún trabajo de investigación en Harvard. Pues ¿por qué? Por su prestigio. Pues Harvard dijo, para que Estados Unidos pueda abrir nuevamente y acabar con el confinamiento, con el aislamiento, se necesitan, ayer dimos el dato, cuando menos 150,000 pruebas tan solo en Nueva York diarias para poder tener una radiografía y tener pues el mapeo completo para poder ir blindando las zonas e ir liberando por áreas, por grupos por sectores, y poder ir liberando para que entonces se libere con control. Bueno, pues mientras en la mayoría de los países, con científicos muy reconocidos, dicen que no, aquí decían ellos que sí, aquí decimos que no es necesaria. Y ayer se echó media conferencia el doctor López-Gatell dando una cátedra de por qué no es necesario el usar cubrebocas. Entonces, si como lo han dicho los científicos, aquí no se trata, ni usted ni yo somos los expertos, aquí es lo que nuestro sentido común nos hace ver en gente especializada. ¿Y en dónde están los especializados? Pues sobre todo en los países que han demostrado capacidad para responder y actuar y controlar la epidemia. Pero bueno, y ahora, ya lo vieron, no, bueno, pues es que con los que se murieron pero no dio tiempo, ahora es al revés, ahora todos es sospechoso de COVID. ¿Qué les parece si vemos el documento que hace apenas semana y media, ¿sí? Se circuló a los directores de los hospitales y en donde se les dice que en las actas de defunción, aunque el cuadro médico, que es lo que hoy dijo el doctor, que aunque el cuadro médico, ¿sí?, les haga pensar que es un posible COVID por el que murieron, no se lo pongan, ¿sí? Ahí está ese documento, es un documento oficial, ¿sí?, que está, en este caso, se les hizo llegar, vean ustedes, a los hospitales integrales y de especialidad. Lo firma la encargada de despacho de la Dirección de Atención a la Salud de los Servicios del Estado de Puebla, ¿sí? Se llama Gloria Ramos Álvarez. Ella obviamente estaba obedeciendo los lineamientos federales que le estaban mandando, pero dice acá, con un cordial saludo les solicito de la manera más atenta que en la realización de los certificados de defunción, si los pacientes no tienen la prueba COVID confirmada, estos, o sea, los certificados de defunción, estos no podrán llevar el diagnóstico probable coronavirus o COVID-19. Esto fue apenas el 10 de abril, ¿sí? Para ser exactos. Este oficio circular DAS/011-2020, firmado el 10 de abril y que fue recibido el día 13 de abril, ¿sí? Del 13 de abril para acá, ya cambió el doctor y ahora dice, ahora todos les ponemos sospechoso de COVID aunque no haya prueba. Pues eso lo debieron haber hecho desde un inicio y ni siquiera sospechoso. Lo que tendrían que haber hecho era hacerles pruebas para que con esas pruebas, en el momento de que lamentablemente esa persona no venciera al virus y resultara que pierde la vida, en ese momento se le pone COVID-19 motivo del fallecimiento. Y entonces las estadísticas que tendríamos serían mucho más apegadas a la realidad. Ya los venció la realidad. Ayer había mucha gente muy molesta en diferentes hospitales, sobre todo de la Ciudad de México, en donde decían, nos están mintiendo. Y todo esto que provocó, pues que ya salga hoy el doctor a decir, bueno, por lo pronto, si no dio tiempo de hacerle su estudio, sí les vamos a poner sospechoso de COVID. Apenas el 10 estaban justamente con una política distinta.
O sea, ¿a quiénes les vamos a creer? Y saben, les voy a decir una más. Van a tener, cuando suceda van a decir que tenía yo razón. Les voy a adelantar. No sé qué día, pero va a suceder. Va a llegar un momento en el que borren los casos confirmados de su estadística y se pasen al multiplicarlos por 8, por una simple y sencilla razón. Si dan ese número, si en lugar de decir 5,000 lo multiplican por 8, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es que les va a bajar la letalidad. Hoy por hoy tienen la letalidad más alta de todos los países, es decir, de cada contagio, el porcentaje de muertes se acerca al 10%, altísimo comparado con muchos otros países. ¿Por qué razón? Porque el número de contagios confirmados es muy pequeño, porque solamente están haciendo un pequeño muestreo. Y eso les está disparando la letalidad. Simples matemáticas. Entonces, para bajar la letalidad, van a tener que hacer la multiplicación y van a decir, tenemos de 5,000 casos confirmados, quiere decir que tenemos 40,000 personas potencialmente con contagio. Y ahí ya van a hacer la operación por el número de fallecimientos y les va a bajar la letalidad, porque en este momento, ante las comparativas, les iba muy bien cuando el número de fallecimientos era muy pequeño, comparado con otros países, obviamente, porque lo hemos dicho acá, un muerto ya es mucho, pero vaya, estamos hablando en comparativas. Entonces, les convenía, en su afán de decir que ellos están mejor que el resto del mundo, porque el número de contagios era menor que los demás países. Pero ahora que ya el número de fallecimientos es alto, ¿sí? Entonces ya no les conviene, porque en la operación matemática se les dispara el número de porcentaje de letalidad, de muerte por contagio.